Detén por un momento el reloj que llevas en la mente. Olvida los plazos de 5 años para un puente, de una década para una línea de tren. En China el tiempo se mide con una métrica diferente. Allí, un año no es un ciclo de estaciones, es el tiempo que toma levantar una ciudad inteligente para 3 millones de personas desde el barro. Un mes no es una lunación, es el plazo para perforar 1 kilómetro de túnel bajo una cordillera que aplastaría cualquier otra maquinaria. Esto no es exageración, es la nueva normalidad. China ya no construye obras, construye órganos. Órganos de acero, silicio y voluntad pura que están siendo injertados en el cuerpo geopolítico del planeta, redefiniendo flujos de comercio, energía e ideas. Lo que vas a presenciar no es una lista de proyectos, es una anatomía de la ambición. Un viaje a los lugares donde la geografía fue declarada obsoleta, donde los desiertos se convierten en puertos oceánicos, donde las islas brotan por decreto en el mapa, y donde las montañas más altas de la Tierra se atraviesan con túneles que son, en sí mismos, ciudades inteligentes bajo la roca. Bienvenido a la sala de disección del futuro. Aquí, el planeta está siendo rehecho a su imagen. El puerto en el desierto de Gobi, en el corazón del árido y vasto desierto de Gobi, donde las tormentas de arena esculpen dunas que parecen olas congeladas de un océano amarillo, se levanta una silueta que desafía toda lógica geográfica y comercial. A 1500 kilómetros del litoral más cercano, lejos del rumor de las olas y el aire salino, las grúas pórtico se alzan contra un horizonte infinito de tierra y cielo. Sus brazos de acero, icónicos símbolos de los puertos marítimos del mundo, se mueven con parsimonia robótica sobre pilas de contenedores multicolores que se extienden hasta donde alcanza la vista, formando una retícula perfecta en medio de la nada. Este es el megapuerto seco de Lanzhou, también conocido oficialmente como el Puerto Internacional de la Logística de Gansu, y representa una de las redefiniciones más radicales del concepto de puerto en la historia del comercio mundial. Su existencia responde a una visión geopolítica que transforma las desventajas en ventajas estratégicas. China, con sus regiones occidentales históricamente aisladas y subdesarrolladas, enfrentaba un dilema: ¿cómo integrar eficientemente el interior continental con los bulliciosos puertos de la costa este? ¿Y de ahí, con los mercados globales? La solución no fue esperar a que la geografía cambiara, sino reinventar la logística. Así nació el concepto de la Ruta Marítima Terrestre, el núcleo operativo de la iniciativa del Cinturón y Camino. Imagina el viaje tradicional de un contenedor lleno de componentes electrónicos desde una fábrica en Sichuan hasta un almacén en Stuttgart, Alemania. La ruta marítima convencional implica un viaje en camión hasta el puerto de Shanghái, la carga en un buque portacontenedores, y luego una travesía oceánica de 35 a 45 días, navegando a través del estrecho de Malaca, el Océano Índico, el Canal de Suez, el Mediterráneo y finalmente el norte de Europa, sin contar las esperas en puertos congestionados. Es un proceso lento, sujeto a la volatilidad de los fletes marítimos, la piratería en ciertas rutas y los cuellos de botella geopolíticos como el Canal de Suez. El puerto seco de Lanzhou ofrece una alternativa que parece de ciencia ficción. Ese mismo contenedor viaja en tren, pero no en un tren cualquiera. Es un bloque de tren de carga expreso internacional, una formación de entre 40 y 50 vagones que funciona como un buque de acero sobre raíles. Parte del puerto costero de Lianyungang, en el Mar Amarillo, y se adentra en el continente. En lugar de navegar por mares, atraviesa el núcleo de Asia, la isla artificial que es una fortaleza aérea y naval. Desde el desierto continental, nuestra mirada debe viajar ahora hacia el azul estratégico del Mar de la China Meridional, un cuerpo de agua que es tanto una vía de comercio vital como un polvorín geopolítico. Aquí, sobre atolones sumergidos, bancos de arena y arrecifes que durante siglos solo fueron puntos en las cartas náuticas marcados como peligro para la navegación, ha surgido en la última década una nueva geografía. No por capricho de la tectónica de placas, sino por el diseño frío y calculado del poder estatal. Las islas artificiales construidas por China en archipiélagos como las Spratly y las Paracelso son quizás el ejemplo más audaz y controvertido de rediseño geográfico activo. No son meros espigones o plataformas.
son territorios soberanos de facto, fortalezas multifuncionales que han alterado para siempre el equilibrio de poder en la región. Comprender su magnitud requiere adentrarse en un proceso de ingeniería que rivaliza con las mayores obras civiles de la historia. Todo comienza con la selección de una característica submarina, un arrecife sumergido a poca profundidad o un banco de arena. El método es la reclamación de tierras, un término que suena pasivo, pero que describe una operación de agresión geomorfológica. La herramienta principal es la draga de succión con cortadora, una bestia marina de la ingeniería. Naves como el Tian Kun Hao, autoproclamado el creador de islas más grande del mundo, son fábricas flotantes del tamaño de un portaaviones. En su proa, un cabezal de corte giratorio, tachonado con dientes de carburo de tungsteno, tritura el coral y la roca del fondo marino a profundidades de hasta 35 metros. Un potente sistema de bombeo aspira esta mezcla de sedimentos, agua y escombros y la impulsa a través de tuberías de gran diámetro que pueden extenderse por kilómetros sobre pontones flotantes. El destino de este flujo de lodo es la superficie del arrecife. Aquí, la operación se convierte en una coreografía de precisión. Para contener el material y dar forma a la futura isla, primero se construyen diques perimetrales. Esto puede hacerse hundiendo enormes cajones de hormigón prefabricado o mediante la técnica del vertedero hidráulico, donde la propia mezcla de arena se deposita en los bordes y se deja que el agua se drene, formando un talud natural que luego se refuerza con geotextiles y rocas. Una vez delimitada el área, el bombeo continúa en el interior, llenándolo capa a capa. Pero la arena húmeda y suelta es un cimiento terrible. Para convertir este montón en una base capaz de soportar el peso de una pista de aterrizaje para aviones de combate o de un hangar de misiles, se requiere un proceso intensivo de compactación. Se utilizan vibrocompactadores gigantes, máquinas que hunden varillas vibratorias en el suelo, sacando el agua y densificando la arena hasta alcanzar una resistencia comparable a la de un terreno natural firme. El proceso es lento y metódico, y se monitoriza con sensores de densidad en tiempo real. La fase final es la armadura. Toda la superficie de la nueva isla se cubre con una gruesa capa de hormigón armado. No es un simple pavimento, es una losa estructural diseñada para resistir la corrosión salina, los embates de los tifones, que son frecuentes en la zona, y, potencialmente, impactos bélicos. El ferrocarril Sichuan-Xizang. Si las islas artificiales representan la conquista del mar, la extensión planificada del ferrocarril Sichuan-Tíbet hasta Katmandú, Nepal, encarna la épica de dominar la última gran barrera terrestre, el Himalaya. Este proyecto, actualmente en fase de diseño avanzado y estudios de viabilidad con financiación ya comprometida, no es una simple ampliación de la línea existente a Lhasa. Es una misión técnica de una dificultad que sitúa a la ingeniería civil en los límites absolutos de lo posible, y una jugada geopolítica que busca redefinir el mapa de influencia en el sur de Asia. La línea Sichuan-Tíbet, en sí, cuya construcción avanza a pesar de desafíos monumentales, ya es considerada la línea ferroviaria más difícil y costosa jamás construida. Conecta Chengdu, la capital de Sichuan, con Lhasa, en la región autónoma del Tíbet, atravesando algunas de las topografías más extremas del planeta. Pero la extensión a Nepal lleva esta locura a otro nivel. El trazado proyectado partiría de Lhasa, descendería hacia el sur bordeando el lago Yamdrok y luego se enfrentaría al coloso, la cordillera del Himalaya, que separa la meseta tibetana del subcontinente indio. El destino final es Katmandú, la capital de Nepal, un país enclavado entre gigantes y cuya economía ha estado históricamente atada a la India. Los desafíos técnicos son de una naturaleza casi mitológica: la altitud y la hipoxia. El tren deberá cruzar pasos de montaña que superan los 5.000 metros de altitud. A esta altura, la presión atmosférica es aproximadamente la mitad que a nivel del mar, y el contenido de oxígeno es un 40% menor. Esto no solo afecta a los trabajadores, que requerirán turnos cortos, campamentos presurizados y suministro constante de oxígeno suplementario, sino también a la maquinaria. Los motores diésel pierden hasta un 30% de su potencia,
y los motores eléctricos pueden sobrecalentarse debido al aire enrarecido que reduce la refrigeración. Las soluciones pasan por diseñar vagones y locomotoras presurizadas, como las de los aviones, para el confort de los pasajeros, y por el uso de tecnología de turboalimentación y refrigeración especial para los equipos. La actividad sísmica extrema. La región se encuentra en la colisión entre las placas india y euroasiática, la zona sísmica más activa del mundo. El trazado cruzará docenas de fallas geológicas activas. Esto requiere un diseño sísmico de nivel máximo. Los puentes tendrán que ser construidos con aisladores de base, dispositivos que permiten que la estructura se mueva de forma controlada durante un terremoto, disipando la energía. Los túneles deberán estar revestidos con segmentos de hormigón flexible y reforzados con fibras de acero para evitar el colapso ante la deformación del terreno. Los sistemas de monitorización con sensores de movimiento GPS de alta frecuencia alertarán de cualquier deformación en tiempo real, permitiendo detener el tráfico ante una amenaza inminente. Político de Beijing y la ciudad futura de Xiong'an, se despliega una cinta de asfalto que parece haber absorbido la esencia de la ciencia ficción. El corredor inteligente Beijing-Xiong'an no es una autopista en el sentido tradicional. Es un organismo cibernético de 100 kilómetros de longitud, un sistema circulatorio consciente donde el vehículo, la vía y la nube computacional forman una única entidad simbiótica. Aquí, la carretera ha dejado de ser un sustrato pasivo. Se ha convertido en un computador distribuido, una interfaz física que siente, piensa y reacciona. La transformación comienza bajo el pavimento. Incrustados en el hormigón, a intervalos regulares, se encuentran sensores de fibra óptica de interferometría Brillouin. Estos no son simples detectores de peso, son los nervios del sistema. Capaces de detectar tensiones microscópicas, vibraciones anómalas y cambios de temperatura en la estructura de la carretera, alertan con semanas de antelación sobre posibles baches o fallas estructurales. Paralelamente, una densa red de bucles inductivos y sensores magnetométricos de alta sensibilidad monitorea el flujo vehicular en tiempo real, captando no solo el número de coches, sino su velocidad, aceleración y espaciado con una precisión de centímetros. Sobre este lecho sensorial, la comunicación es la sangre del sistema. La autopista está cubierta por una malla de antenas 5G Advanced y RSU, unidades de servicio de borde, colocadas cada 500 metros. Estas antenas no están solo para que los pasajeros vean videos, crean una red de comunicación de ultra baja latencia, menos de 5 milisegundos, entre todos los elementos. Aquí es donde entra en juego el vehículo conectado y autónomo. Los coches equipados para este corredor, una mezcla de vehículos de prueba y transporte público autónomo, transmiten constantemente su posición, velocidad, intención de giro y estado de los sistemas al centro de control de la autopista y a los vehículos cercanos. Es una conversación masiva y perpetua. El cerebro que orquesta este baile de datos es una plataforma de inteligencia artificial alojada en centros de datos descentralizados, Edge Computing, a lo largo de la vía. Esta IA no sigue un programa rígido, aprende y predice. Analizando el flujo en tiempo real, el historial de tráfico, datos meteorológicos e incluso eventos programados en las ciudades de origen y destino, el sistema es capaz de predecir congestiones con 30 minutos de antelación. Su respuesta no es un simple mensaje en un panel variable, es una intervención activa y coordinada. Ajusta dinámicamente los límites de velocidad por carril, sugiriendo velocidades más altas en carriles libres y reduciéndolas en los de acceso para fusionar el tráfico de forma suave. Controla los semáforos de las rampas de entrada para dosificar la incorporación de vehículos y puede incluso habilitar carriles de sentido contrario de forma automática en horas punta, todo ello sin intervención humana. La red eléctrica, que sabe dónde va a necesitarse la energía. Mientras el corredor inteligente gestiona el flujo de vehículos, otra red, aún más extensa e invisible, gestiona el flujo de la vida moderna. La electricidad. La red de transmisión de ultra alta tensión, UHB, de China, es la más grande, larga y sofisticada del planeta, un sistema nervioso continental que une los yermos energéticos del oeste con las voraces megalópolis del este.
pero su verdadero salto evolutivo no está en sus torres de acero de 120 metros de altura o en sus cables que transportan 1.000.000 de voltios. Está en la capa de inteligencia artificial que la convierte en una red que no solo transporta energía, sino que la anticipa, la optimiza y la defiende. El desafío es colosal. China tiene inmensos parques eólicos y solares en el desierto de Gobi, lejos de los centros de consumo. La energía renovable es intermitente. El viento no siempre sopla. El sol se pone. Por otro lado, las ciudades costeras como Shanghái o Shenzhen tienen una demanda que fluctúa violentamente entre el día y la noche, y con eventos puntuales. Una red estúpida colapsaría ante estos desequilibrios. La red UHB inteligente los convierte en un ballet gestionado por algoritmos. En el Centro de Control Nacional, una plataforma de IA llamada Cerebro de la Red ingiere torrentes de datos en tiempo real. La producción prevista y real de cada granja eólica y solar, con predicciones meteorológicas hiperlocales, la demanda en tiempo real de cada subestación regional, el estado de carga de las centrales hidroeléctricas de bombeo, que actúan como baterías gigantes, la temperatura de los cables de transmisión e incluso datos macro como el calendario industrial o eventos deportivos masivos. Con esta información, el sistema ejecuta simulaciones predictivas a múltiples escalas de tiempo. Para los próximos 15 minutos, ajusta finamente la producción de las centrales de gas natural, que son más flexibles, para compensar las variaciones de las renovables. Para las próximas horas, programa el bombeo de agua a los embalses superiores de las hidroeléctricas cuando hay exceso de energía eólica, para soltarla y generar en las horas pico. La magia ocurre en los milisegundos. La red está sembrada de dispositivos FACTS, sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna, y convertidores de fuentes de voltaje VSC en las estaciones de conversión UHB. Cuando un sensor detecta una oscilación de frecuencia, un indicador de inestabilidad, estos dispositivos pueden inyectar o absorber potencia reactiva de forma casi instantánea, amortiguando la oscilación antes de que se propague y cause un apagón en cascada. El sistema de metro, que es un reloj suizo alimentado por IA. Bajo el suelo de Shenzhen, una metrópolis que pasó de pueblo pesquero a potencia tecnológica en 40 años, se esconde no un metro, sino un enjambre de inteligencia coordinada. El metro de Shenzhen, con sus más de 500 kilómetros de vías, es la red más automatizada del mundo y el laboratorio definitivo de la movilidad urbana inteligente. Aquí, la puntualidad del 99.5% no es una meta, es un subproducto de un sistema que ha eliminado el error humano de la ecuación operativa. La columna vertebral son los trenes GOA 4, grado de automatización 4, que operan completamente sin conductor. Pero su autonomía no es aislamiento, es hiperconexión. Cada tren es un nodo de datos que comunica su posición exacta, velocidad, estado de las puertas, diagnóstico de los motores y nivel de ocupación, mediante sensores de peso en el piso y análisis de vídeo anonimizado, al centro de control central y a los trenes adyacentes. Esto permite una frecuencia que hace palidecer a cualquier sistema europeo. En horas punta, los trenes circulan con intervalos de 90 segundos. Sin embargo, la IA no se limita a mantener un horario rígido. La plataforma de gestión, alimentada por datos históricos y en tiempo real de afluencia de pasajeros, provenientes de torniquetes inteligentes y teléfonos móviles anonimizados, predice dónde se formarán aglomeraciones en los próximos 20 minutos. En respuesta, puede ordenar a trenes específicos que se detengan unos segundos menos en estaciones con poca gente y unos segundos más en las saturadas, o incluso desplegar trenes express que omiten estaciones para liberar congestión aguas arriba. El mantenimiento ha pasado de ser preventivo a predictivo. Sensores de vibración ultrasónicos en los bogies, los trenes de ejes, cámaras termográficas en los rieles y análisis de sonido por IA monitorizan el desgaste de ruedas, la alineación de vías y la salud de los componentes eléctricos. La Gran Muralla Verde digital. En el extremo opuesto del espectro tecnológico, pero igualmente dependiente del dataísmo, se libra una batalla épica contra un enemigo ancestral, el desierto. El proyecto Gran Muralla Verde, una iniciativa faraónica para plantar una barrera forestal de 4.500 kilómetros en el borde del desierto de Gobi, ha evolucionado.
Ya no se trata solo de movilizar ejércitos de voluntarios con palas. En su fase actual, es el proyecto de reforestación más tecnificado de la historia, un ejercicio de geoingeniería asistida por Big Data e Internet de las Cosas. La campaña comienza con drones de siembra de alto rendimiento. Estas aeronaves, equipadas con escáneres LIDAR y multiespectrales, sobrevuelan la zona objetivo. Los algoritmos analizan el terreno para determinar los puntos óptimos de siembra, considerando la pendiente, la composición del suelo y la humedad residual. Luego, los drones disparan al suelo cápsulas biodegradables. Cada cápsula es una obra de ingeniería botánica. Contiene una semilla pregerminada, un hidrogel que absorbe y retiene agua, nutrientes y un agente repelente de herbívoros. Estas cápsulas son disparadas con suficiente fuerza para enterrarse ligeramente, protegiéndolas del viento y los pájaros. Una vez en tierra, el monitoreo toma el relevo. Entre los brotes se despliegan redes de sensores IoT solares del tamaño de una tarjeta de crédito. Estos sensores miden la humedad del suelo a diferentes profundidades, la temperatura, la radiación solar y la conductividad salina. Transmiten estos datos, junto con su geolocalización exacta, a una plataforma en la nube mediante redes de largo alcance y bajo consumo, LPWAN. La IA central analiza esta información. Si una zona muestra estrés hídrico, el sistema puede activar de forma autónoma riego por goteo localizado y eficiente, o enviar una alerta para una intervención manual. Si detecta un patrón de enfermedad o plaga incipiente en un área, puede predecir su propagación y priorizar tratamientos. El sol artificial, que ya encendió su fusión, en un complejo de investigación en la ciudad de Hefei, alejado del bullicio de las megaobras, científicos chinos llevan décadas intentando domar una fuerza que normalmente solo existe en el corazón de las estrellas, la fusión nuclear. No se trata de la fisión, que divide átomos pesados y genera residuos peligrosos, sino de su opuesto, fusionar átomos ligeros de hidrógeno para formar helio, liberando cantidades colosales de energía limpia, sin emisiones de carbono y con un combustible prácticamente ilimitado. El deuterio se extrae del agua del mar. El dispositivo donde se libra esta batalla se llama tokamak, una cámara de vacío en forma de donut donde campos magnéticos de una intensidad monstruosa confinan un plasma de hidrógeno a temperaturas de cientos de millones de grados Celsius, mucho más caliente que el núcleo del Sol. China opera dos de los tokamaks más avanzados del mundo, el EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, y el más reciente HL2M. Sus logros son hitos silenciosos pero monumentales. El EAST ha batido récords mundiales de confinamiento del plasma, manteniendo temperaturas de 100 millones de grados durante más de 1000 segundos, casi 17 minutos. Este tiempo de confinamiento es crucial. Es la duración durante la cual el plasma caliente y estable puede generar más energía de la que se invierte en calentarlo. El HL2M, por su parte, está diseñado para alcanzar corrientes de plasma de hasta 3 megaamperios, acercándose a las condiciones necesarias para la ignición. El punto mágico, y aún no alcanzado por nadie, en el que la reacción de fusión se autosostiene, liberando energía neta de forma continua. La carrera es global, con el consorcio internacional ITER en Francia como el proyecto bandera. Pero mientras ITER, un esfuerzo de cooperación a menudo lastrado por burocracia y retrasos, busca demostrar la viabilidad científica a gran escala para la década de 2030, China está siguiendo una estrategia paralela y más ágil: la Gran Muralla Submarina de Fibra. Mientras en la superficie se debate el control de las rutas marítimas, en las profundidades abisales del océano se libra una guerra silenciosa por el control de la información. Más del 95% del tráfico de datos internacional, desde transacciones financieras hasta comunicaciones militares y contenido de Internet, viaja a través de una red de cables de fibra óptica submarinos. Históricamente, este tendido ha estado dominado por consorcios occidentales como Subcom, Estados Unidos, o ASN, Francia. China está alterando este monopolio con una estrategia de soberanía digital materializada en el lecho marino. Proyectos emblemáticos como el cable PEACE, Pakistan and East Africa Connecting Europe, son la punta de lanza.
Este cable, de fabricación, financiación y propiedad mayoritariamente china, conecta directamente Pakistán con Francia, pasando por el Cuerno de África, ofreciendo una ruta alternativa a las que pasan por el tradicional punto de estrangulamiento del Canal de Suez y los nodos europeos controlados por Occidente. Pero es más que un cable, es una declaración de independencia tecnológica. Los cables son fabricados por empresas como HMNTech, antes Huawei Marine, que domina toda la cadena, desde la fabricación de la fibra óptica de baja latencia y alta capacidad, los repetidores ópticos que amplifican la señal cada 100 kilómetros, hasta los buques cableros especializados que realizan el tendido. La ingeniería del tendido es una hazaña de precisión en el entorno más hostil. Un buque cablero, cargado con miles de kilómetros de cable enrollado en gigantescos tanques, sigue una ruta cartografiada al milímetro para evitar cañones submarinos, montes marinos y zonas de actividad sísmica. El cable, del grosor de una manguera de jardín pero con una compleja estructura interna de acero, cobre, fibras de Kevlar y la preciada fibra óptica en el núcleo, es liberado lentamente desde la popa del barco, descendiendo a profundidades de hasta 8.000 metros, la base de investigación en el lado oscuro de la Luna. La Luna ya no es solo un destino, es un puesto de avanzada. El programa Chang'e de China, nombrado en honor a la diosa lunar, ha pasado de ser una serie de misiones de exploración a un plan estructurado para la ocupación permanente. El objetivo culminante, en colaboración con Rusia y otros socios, es la Estación de Investigación Lunar Internacional, ILRS, una base diseñada para operar de forma autónoma en el Polo Sur lunar, una zona de eterna penumbra y cráteres con hielo de agua. Los desafíos son de otra dimensión. Primero, la energía. Sin atmósfera y con noches lunares de 14 días terrestres, los paneles solares convencionales son inútiles durante largos periodos. La solución propuesta son reactores nucleares de fisión en miniatura, capaces de generar decenas de kilovatios de forma continua, combinados con paneles solares desplegados en picos de luz eterna cercanos. Segundo, el soporte vital. Reciclar aire y agua al 100% en un entorno cerrado y producir alimentos en invernaderos presurizados iluminados con LEDs, utilizando regolito lunar, el polvo de la superficie, como sustrato enriquecido. Tercero, la construcción. Transportar materiales desde la Tierra es prohibitivo. La clave es la utilización de recursos in situ, ISRU. Se planea el uso de impresoras 3D robóticas a gran escala que utilicen el regolito lunar, calentado por luz solar concentrada o microondas, para imprimir hábitats, plataformas de aterrizaje y carreteras capa a capa, creando estructuras que protejan de la radiación cósmica y los micrometeoritos. El corredor interoceánico de Nicaragua. Participación china. En la Tierra, la mega ingeniería con sello chino aspira a redefinir la geografía comercial a una escala que haría palidecer al Canal de Panamá. El proyecto del corredor interoceánico de Nicaragua, resucitado y respaldado por capital y empresas chinas, es una idea del siglo XIX que el siglo XXI podría hacer realidad, con todas sus colosales implicaciones y riesgos. El plan es simple en el papel: excavar un canal de 278 kilómetros de longitud, 3 veces la longitud del de Panamá, y hasta 500 metros de ancho, atravesando Nicaragua desde el Pacífico hasta el Caribe, capaz de acomodar a los superpetroleros y portacontenedores más grandes del mundo, los clase ULCS, que son demasiado grandes para el Canal de Panamá, incluso después de su ampliación. La magnitud del desafío es apabullante. El trazado cruzaría el vasto lago Cocibolca, o lago de Nicaragua, el mayor de América Central, lo que requiere dragados masivos y controles de salinización para evitar la destrucción del ecosistema de agua dulce. Atravesaría selvas tropicales, humedales y zonas sísmicas. La excavación movería más de 5.000 millones de metros cúbicos de tierra y roca, un volumen que supera en decenas de veces el de las mayores minas a cielo abierto del mundo. Se necesitarían esclusas gigantescas para salvar desniveles y la construcción de nuevas ciudades portuarias en ambas costas. Los críticos señalan un desastre ecológico y social de proporciones épicas: desplazamiento de comunidades indígenas, destrucción de hábitats únicos,
contaminación de la principal reserva de agua dulce del país y una deuda impagable para Nicaragua. Pero para China, los incentivos estratégicos son enormes. Controlar, a través de una concesión a largo plazo, una ruta interoceánica alternativa a Panamá diversificaría sus vulnerabilidades logísticas. Le daría un punto de influencia profunda en el patio trasero de Estados Unidos y un control directo sobre una arteria vital del comercio global, permitiéndole dictar tarifas y prioridades. El Banco de Genes de la Tierra. Mientras algunos proyectos miran a las estrellas, otro en Shenzhen excava en el código mismo de la vida. El Banco Nacional de Genes de China, CNGB, no es un edificio llamativo, sino un búnker tecnológico de última generación. Es el Arca de Noé del siglo XXI, pero en lugar de parejas de animales, almacena secuencias de ADN. Su misión es monumental: secuenciar, almacenar y estudiar los genomas de todas las formas de vida de la Tierra, desde bacterias y plantas hasta animales y humanos, creando un archivo biológico definitivo para la posteridad. La escala de operación es industrial. Bancadas de secuenciadores de última generación, muchos de diseño y fabricación china, trabajan día y noche, descifrando miles de millones de pares de bases de ADN por día. La información cruda, una cascada de datos que se mide en exabytes, es procesada por supercomputadores que ensamblan los genomas y los analizan en busca de patrones. Pero el verdadero tesoro está en el almacenamiento biológico. Muestras de tejido, semillas, células y microorganismos se conservan en cámaras criogénicas a menos 196 grados Celsius, en nitrógeno líquido, deteniendo el tiempo biológico de forma efectiva. El proyecto tiene 3 pilares. Para la biodiversidad es un seguro contra la extinción. Si una especie desaparece en la naturaleza, su código genético y muestras vivas estarán aquí, permitiendo potencialmente su recuperación o el estudio de sus propiedades únicas para la medicina o la agricultura. Para la medicina, es la base de la medicina de precisión. Al secuenciar los genomas de millones de voluntarios chinos junto con sus historiales médicos, la IA puede identificar marcadores genéticos de enfermedades, predisposiciones y respuestas a tratamientos, personalizando la medicina del futuro. Este es el tríptico de la ambición china. Primero, un nuevo cuerpo geográfico, esculpido en desiertos, mares y montañas. Luego, un sistema nervioso digital que lo anima, haciendo que la infraestructura sienta, piense y reaccione. Finalmente, estos faros del mañana, proyectos que buscan dominar las fuerzas fundamentales del universo, la energía de las estrellas, el flujo de la información, el dominio del espacio exterior y el código de la vida. No se construyen para resolver los problemas de hoy, sino para poseer las llaves del mañana. China no está compitiendo en el juego actual. Está construyendo el tablero, definiendo las reglas y preparando las piezas para la partida que definirá el próximo siglo. Lo que estamos presenciando no es el ascenso de una nación, sino la construcción metódica y a escala continental del escenario donde se desarrollará el próximo capítulo de la historia humana. El futuro ya tiene planos y están escritos en mandarín.